Siento, señora. ¿Sí? Buenos días, siendo las 10 de la mañana del día 19 de junio del 2018, a fin de llevar a cabo la audiencia en el expediente número 29-2017, cuaderno 6, en virtud de la tutela de derechos formulada por el investigado José Humberto Abogado Verástegui, en investigación seguido contra Jorge Horacio Canepa y otros por el delito de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Dirige esta audiencia el juez del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Manuel Antonio Chullo Zabaleta, y en este momento vamos a solicitar a la señorita asistenta de audio de cuenta de la presencia de los sujetos procesales. Buenos días, señor magistrado, sujetos procesales y público presente. A continuación doy cuenta de la concurrencia de los siguientes sujetos procesales. Por parte del Ministerio Público, el doctor Hamilton Montoro Salazar, del equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Por parte de la defensa técnica y ejerciendo su defensa, el doctor Humberto Abanto Verástegui, y teniendo como interconsulta a la doctora Graciela Arce Rodríguez. Es todo cuanto doy cuenta. Gracias. Estando entonces en la concurrencia de los sujetos procesales, vamos a iniciar la audiencia y vamos a concederle la palabra al señor abogado, a efecto de que sustente de manera clara, precisa y concreta los hechos y los fundamentos, de su tutela de derechos. Son 10 de la mañana, 10:15, señor abogado. Señoría, trataré de tomar mucho menos tiempo para que no el se despacho no... Mejor, entonces. Gracias. Si me permite, sí. Disculpe el caso, señor juez. El señor abogado que va a hacer su alocución oral es el mismo que está siendo investigado. Entiendo yo que el diseño procesal que ha establecido hace una diferencia entre lo que es defensa técnica y defensa material. En este caso, salvo que ya haya un criterio establecido por su digno despacho o haya una resolución del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema que establezca que pueda ser el mismo quien está siendo investigado también hacer alocución o defensa en una audiencia como una tutela, en este caso este Ministerio Público quiere poner como observación primero esa situación, señor juez. La judicatura no encuentra ninguna oposición respecto de que el abogado, que a la vez es el investigado, ejerza su propia defensa. ¿Ya? Con esas precisiones, señor abogado, ahora sí le escuchamos. Muy bien, señor. Muchas gracias. Eso era una precision del Ministerio Público. Gracias. Señoría, una de las obras literarias más importantes es El proceso de Kafka. En ella, Franz Kafka cuenta la historia de Joseph K. Joseph K. es una persona que de pronto es aprendida y procesada, y a lo largo de toda la novela nunca llega a saber cuáles son los cargos que se levantaron contra él. Yo, señoría, me encuentro en una situación kafkiana, que espero que usted repare y logre disponer las medidas correctivas correspondientes. Se dictó la disposición número 10 por parte del Ministerio Público, en la que se cuenta una historia, la historia de un árbitro que llegó a un acuerdo con una contratista y concesionaria del Estado para que le pagaran el 1% por mover arbitrajes favorablemente a esta empresa. En el caso que los árbitros lo solicitaran porque las
las controversias, según recoge la propia disposición fiscal, estaban todas basadas en las adendas firmadas por el Estado con Odebrecht. Hay un colaborador eficaz que dice que este árbitro recibió el 1% y se lo depositaban después de que el Estado pagaba. Señala además este colaborador eficaz que este árbitro habría pagado a 2 o 3 o 4 árbitros, señalándolos con nombre y montos. Entre ninguno de esos árbitros me encuentro yo. Más aún, el propio colaborador eficaz señala que en el expediente 1991, este árbitro comprometido en el asunto no había hecho el laudo, porque el laudo fue hecho por el presidente, don Emilio Casina Rivas. Es decir, no tuvo injerencia en la producción de la decisión del tribunal, salvo su voto. Paradójicamente, sin que haya un señalamiento hacia mí de que yo haya recibido dinero, haya recibido un cohecho, que este dinero tengan alguna información de la UIF, algún reporte de operación sospechosa, haya sido ingresado a mis cuentas personales, este dinero ilícito. Y en tercer lugar, que yo haya tenido reuniones con algún funcionario, con los funcionarios señalados por algunos de los funcionarios señalados por el colaborador eficaz, como parte de esta trama de corrupción, se me incorpora en la investigación. Y se me imputan los delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Entonces mi pedido es muy puntual, me dirijo al Ministerio Público y le digo, dígame cuáles son los hechos. Entiendo su calificación, pero dígame cuáles son los hechos para yo poder defenderme. ¿Cómo voy a descargarme si no puedo contrarrestar los hechos que usted está planteando? Y la Fiscalía me responde, estamos recién en unas diligencias preliminares de investigación y en esta etapa no corresponde. Lamentablemente, señoría, la interpretación de la Fiscalía contradice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien señala que la comunicación de la hipótesis, en este caso de la imputación que se hace, tiene que preceder a la declaración de la persona, a su primera declaración, para que la persona pueda ejercer debidamente su derecho de defensa. Este tema es importante porque, como lo ha desarrollado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, la transición entre investigado y acusado, y en ocasiones incluso condenado, puede producirse de un momento a otro. Y no puede esperarse a que la persona sea formalmente acusada, o que, como en el presente caso, se encuentre privada de la libertad para proporcionarle la información de la que depende el oportuno ejercicio del derecho de defensa. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque finalmente es la única forma de medir si estamos ante una injerencia arbitraria o no de parte del Ministerio Público en la vida de una persona. Una investigación es la injerencia que el Estado hace para escrutar la vida de una persona a fin de determinar si se ha producido un delito. Esta injerencia es obviamente legal, es constitucional y es legal en su diseño, en su enunciación. Pero, como lo ha establecido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, interpretando el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no basta con que sea legal, sino que también no debe ser arbitraria. Y se entenderá que, aunque sea legal, la injerencia será arbitraria cuando carezca de razones fundadas para que esta injerencia se produzca. Entonces, estas razones fundadas son las que yo estoy buscando, señoría, por parte de la decisión del Ministerio Público. Porque no se puede llegar a creer que la conclusión puede darse sin premisas. Una sospecha es un juicio provisional de la existencia de un acto ilícito. Una sospecha inicial simple es el juicio provisional
sobre la existencia de un acto delictivo que requiere la concurrencia de datos objetivos, no de un hunch o una corazonada por parte del Ministerio Público. Tiene que haber un acto que me pueda ser imputable a mí para que me vincule con este asunto. Pero ¿qué es lo que dice la disposición fiscal, señorías? Que se me incluye por el hecho de ser árbitro y haber laudado. Ser árbitro es una conducta neutra y expedir un laudo es una conducta neutra, aunque se le agregue caprichosamente por parte del Ministerio Público el hecho de que se haya favorecido a la empresa Odebrecht según ellos, porque como comprenderá, señoría, en esta teoría peligrosísima podría ser que todo juez pueda ser sentado en el banquillo de los acusados cuando absuelve a un acusado porque habría favorecido al acusado en detrimento de los intereses del Ministerio Público. Porque entonces estaríamos ante la regla general de que toda demanda de Odebrecht era infundada y el hecho de que se estimara es un acto irregular y por lo tanto como acto irregular sospechoso de delito. Lo único que he pedido, señoría, y voy a cerrar la intervención, es muy claramente, si se me atribuye haber favorecido a Odebrecht como dentro de un arbitraje, haber recibido un cohecho y haberlo ingresado a mis cuentas, y haber sostenido acuerdos, reuniones y determinaciones con los demás codenunciados, funcionarios e integrantes de Odebrecht, lo menos que yo le pido es que me diga cuáles son los hechos objeto de conocimiento del Ministerio Público que podrían configurar los delitos que está calificando. Solo pido que se me trasladen los hechos que me relacionan a mí con estos delitos gravísimos. Porque además, señoría, yo sí quiero subrayar aquí un tema que para mí es importante dejar muy claramente sentado ante usted. Y es que esta inclusión arbitraria desde mi punto de vista en la investigación se produce en medio de un intenso debate público sostenido como abogado defensor de Jaime Yoshiyama con el fiscal Rafael Vela Barba a propósito de la filtración de información por parte del Ministerio Público en medio de los procesos que lleva adelante. Y de pronto, mágicamente me veo involucrado en un asunto sin que se aporte ningún hecho que me involucre a mí con esos supuestos delitos. Ningún dato objetivo, excepto, como lo dice la propia disposición 10, el hecho de haber sido árbitro y haber laudado. Por estas consideraciones, señoría, lo único que suplico como medida correctiva es que se estime la tutela y se le ordene al Ministerio Público que me precise cuáles son los hechos que en su opinión ameritan esta sospecha inicial simple de que yo habría cometido delitos tan graves como el cohecho pasivo específico, el lavado de activos y la asociación ilícita para delinquir. Eso es todo, porque de otro modo, señoría, me mantendría yo dentro del relato de Kafka como Joseph K., sin saber jamás cuáles son los cargos que se levantan contra mí. Gracias. Ministerio Público. Sí. Muchísimas gracias, señor juez. Solicito venia para ponerme de pie. En este acto, este Ministerio Público va a rebatir y hacer en todo caso la dúplica respecto a las observaciones efectuadas en el requerimiento trasladado a su línea judicatura por parte del investigado y a la vez defensa técnica que hace en este acto. Señor juez, la defensa técnica, en su alocución que acaba de señalar, no ha precisado cuál es la causa por la cual está solicitando una tutela de derechos y cuál sería, a mérito de esa tutela de derechos, el derecho que se le habría vulnerado o se le habría afectado. El artículo 71 es taxativo. No se puede meter a martillazos ni a combazos ni por la ventana otros derechos que no están establecidos en el artículo 71, sea en el numeral 1, numeral 2 y numeral 3. Pero antes de ello, señor juez,
el acuerdo plenario 4/2010, que es vinculante, señala en su fundamento número 15, que antes de correrse traslado para una audiencia, tiene que hacerse un control de admisibilidad. Y te señala que ese control de admisibilidad para una audiencia de tutela de derecho tiene que ser ante una reiterada omisión por parte del Ministerio Público, cuando, ante el requerimiento de quien se siente afectado en su derecho, no ha sido de alguna manera atendido, levantado o corregido el agravio a ese derecho fundamental. En el presente caso, señor juez, la defensa técnica ha presentado su escrito al Ministerio Público solo en una vez. Y lo ha presentado su escrito, conforme usted tiene en su despacho, y eso es lo que siempre el Ministerio Público quiere puntualizar, en una sola oportunidad, mediante la cual el Ministerio Público, a través de Providencia 129, de fecha 11 de mayo del 2018, le ha contestado lo que corresponde a derecho. Entonces la pregunta está, ¿dónde está la reiterancia del agravio por parte del Ministerio Público que pide el acuerdo plenario antes señalado? No hay, señor juez. En consecuencia, desde ese punto de vista, ni siquiera sería admisible, ni tendríamos que llevar a cabo esta tutela, porque no se está cumpliendo ese requisito procesal. Pero vayamos más allá, porque usted es un juez de garantías, ya lo admitió, ya estamos en la audiencia, y voy a puntualizar cada uno de los puntos que ha señalado la defensa técnica. Y vuelvo a lo inicial. No ha precisado en su alocución qué derecho se le ha afectado, pero sí lo ha hecho en su escrito. En su escrito señala que se le ha afectado el derecho a conocer los cargos. Y ahí quiero detenerme. Cuando señala que se le ha afectado su derecho a conocer los cargos, invoca las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos, invoca el pronunciamiento del Pacto Internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no ha prestado el debido cuidado que la sentencia, o en todo caso los instrumentos internacionales que señala, cuando se habla de imputación necesaria, señor juez, así como lo establece, por ejemplo, el artículo 8.2.b de la Convención Americana, habla de la acusación, de la imputación en acusación, cuando no se pone en conocimiento oportuno de la acusación. Y la pregunta es, recién estamos en diligencias preliminares, ¿y ya le podemos pedir al Ministerio Público imputación necesaria? ¿Podemos pedirle al Ministerio Público imputación acabada? ¿Imputación completa? ¿Pero cómo? Si el mismo instrumento internacional que estoy citando, y en los diferentes casos, señala incluso y puntualiza que cuando se transgrede, e incluso en la acusación, justamente que quien está siendo investigado desconozca las circunstancias, los detalles, el tiempo, la forma, el modo en acusación. Y con eso quiero partir, en segundo punto, lo que señala el Acuerdo Plenario 2/2010. El Acuerdo Plenario 2010, honorable señor juez, ha establecido taxativamente y de manera razonable que no puede haber pues imputación necesaria o completa todavía en diligencias preliminares. Señala por eso en su fundamento número 7 que la imputación tiene que delimitarse de manera progresiva, porque además hace una interesante fundamentación en el punto 9 cuando establece el control está reservado al requerimiento fiscal que da por conclusa la fase de investigación preparatoria
e inicia la etapa intermedia, en cuyo caso se exige ya no sospecha inicial simple, sino sospecha suficiente. Fíjese usted, en este acuerdo plenario está señalando que a partir todavía de la etapa intermedia, con una acusación presentada por el Ministerio Público, postulada por el Ministerio Público, se tiene que hablar de una sospecha suficiente en consecuencia de una acusación necesaria, suficiente. ¿Y en diligencias preliminares podemos exigir esa situación? No. Lo señala el mismo acuerdo plenario antes mencionado. En esa medida, honorable señor juez, es que incluso en la sentencia plenaria 1/2017, ya la misma Corte Suprema ha establecido que para las diligencias preliminares solamente basta sospecha inicial. Y desde ahí se parte. Si la defensa técnica nos exige a nosotros que detallemos con grado de certeza, modo, tiempo, lugar, entonces ¿para qué hacemos diligencias preliminares? Hagamos una acusación directa. Saltémonos incluso la etapa de investigación formalizada y hagamos un requerimiento de acusación. Lo que pasa es que no se entiende, señor juez, cuál es la naturaleza del principio de imputación necesaria. Se hace un abuso desmedido de esta institución procesal y eso lo señala no quien habla, sino la misma Corte Suprema en la Casación 136/2013 Tacna en el fundamento 3 y 4, cuando establece que si existen medios que pueden resolver situaciones en las que se puede sentir a alguna de las partes agraviadas, debe resolverse dentro de esa guía y no recurrirse haciendo un abuso de la audiencia de tutela de derecho. Ahora bien, en tercer punto, señor juez, no solo de lo que expresa la defensa técnica en su alocución oral, sino de lo que expresa en su requerimiento por escrito, no pretende, señor juez, como lo ha señalado a su digna judicatura, que el Ministerio Público le precise los hechos, y es más, ni siquiera es una causal para efectos de amparar una tutela la precisión de hechos, porque eso se requerirá a partir, si queremos, de formalización o si no, de acusación propiamente. Lo que nos pide, señor juez, es que en su escrito usted disponga la nulidad de la inclusión para separarlo de la investigación. ¿Y por qué señala eso, señor juez? Por lo siguiente. Señala porque él considera que no existe una incriminación, lo que él le llama ausencia de incriminación, que no ha recibido dádivas y sobornos, como nos los ha dicho, y que incluso el Ministerio Público no tiene datos objetivos de que se haya favorecido primero a Odebrecht y segundo, tampoco tiene datos objetivos el Ministerio Público de que él ha sostenido reuniones o acuerdos con la finalidad de delinquir. Oiga, si vamos a pedir esas situaciones, entonces, señor juez, desnaturalizamos y trastocamos totalmente la pretensión que tiene. Primero nos pide conocimiento de cargos, pero luego nos dice adentro, soterradamente por contrabando, oye, tú no tienes datos objetivos para que me imputes que yo haya favorecido a Odebrecht, que yo me haya reunido, y es más, yo le pido al señor juez que disponga la nulidad y me aparte de esta investigación. Señor juez, en cuarto lugar, y con esto concluyo, ya la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 956-2011, ha dejado establecido qué es lo que significa imputación necesaria, como una manifestación del principio de legalidad y del principio de defensa procesal, pero no en el sentido que la defensa técnica quiere establecer de que se ha vulnerado su debido proceso, presunción de inocencia, debida a la debida motivación de resoluciones, cuando solamente nos está señalando de que no le hemos puesto en conocimiento de los cargos que se le formula. Señor juez, como siempre ha sostenido este Ministerio Público, siempre va a tener la obligación
el Ministerio Público de imputar. Pero cuando estamos en la fase, no todavía etapa, fase de diligencias preliminares, tenemos una sospecha inicial. Entonces la imputación es una imputación simple. En la investigación preparatoria hablaremos de una sospecha mediana, porque solamente nos basamos en elementos de convicción. En cambio, en la fase de investigación intermedia, ya en la acusación, ahí sí se nos requiere una imputación acabada. Se nos requiere elementos de convicción. Y en el juicio oral, obviamente, en la etapa final del juicio oral, tendremos que tener nosotros elementos probatorios, certeza plena, pero no como la defensa técnica pretende, que a partir, según la versión de ellos, de que nosotros no tenemos datos objetivos o razones fundadas, como lo ha señalado, se pretenda, señor juez, que lo excluyamos de la investigación. Si recién hace menos de un mes hemos ampliado la investigación y estamos practicando actos de investigación y queremos saber y confirmar nuestra hipótesis de investigación. En el transcurso de la investigación, con esta sospecha que tenemos como Ministerio Público, determinaremos si la situación del imputado corresponde pasar a las siguientes fases procesales, o de repente, como es por principio de objetividad, de repente se termina en otro sentido, se determina su situación. Pero lo que está pidiendo la defensa técnica es un apartamiento, que se le aparte de la investigación de las diligencias preliminares. Con lo cual, señor juez, este Ministerio Público considera que lo peticionado por la defensa técnica no corresponde a lo que señala el artículo 71, puesto que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental taxativo expreso en dicha norma. Pues a la defensa técnica, que a la vez es investigado, se le ha comunicado oportunamente la disposición número 10, con la cual incluso, si es que vale la expresión de causa, se le pone en conocimiento, señor juez, con un abundante detalle de los hechos de sospecha inicial que este Ministerio Público tiene a partir de el punto 3.1 hasta el punto 3.2.3 de la disposición fiscal antes señalada. Con lo cual, señor juez, este Ministerio Público muy respetuosamente solicita a su digna judicatura que declare fundada la oposición de este Ministerio Público y en consecuencia declare improcedente o, de ser su caso, infundado el pedido de la defensa técnica. He concluido. Muchísimas gracias. Gracias. Defensa, para terminar. Rápidamente, señoría, en la réplica. Sobre la procedencia, sobre que procede o no procede la tutela y el supuesto de que se necesita una reiterada agresión de parte del Ministerio Público, creo que el Acuerdo Plenario 2-2012 es muy claro cuando señala para específicamente el tema de la omisión fáctica por parte del Ministerio Público, que muy excepcionalmente ante la desestimación del fiscal o ante la reiterada falta de respuesta de aquel y siempre ante una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados de modo palmario de inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos. Ese es el caso. ¿Y sabe por qué es el caso, señoría? Porque voy a ir justo a los fundamentos que el señor fiscal acaba de citar, que yo pensé que él no entendía el derecho a la comunicación previa y detallada, pero resulta que no lo conoce. El punto aquí, señoría, es que en la disposición fiscal, ¿sabe cuál es la razón? Está expuesta de mi inclusión, está expuesta en el fundamento 3.1.2 y dice así: mediante disposición fiscal 6 de fecha 11-12-2017 y disposición 7 de fecha 26-12-2017 se amplió y comprendió investigación contra Jorge Horacio Canepa Torre y otros
además de la persona jurídica Max Crime Finance EIC Perú. Cierto es también que no solamente estas personas estarían relacionadas con los hechos investigados, sino también en primer orden todos los árbitros que intervinieron en las controversias en donde se favoreció a Odebrecht. Solo por ser árbitros. Solo por ser árbitros. Y a pesar de que hay una expresión específica señalando que en el caso 1991, que es en el que por el cual se me incluye, no participa en la redacción del laudo el señor Canepa Torre, incluye en el expediente 1991. Porque aquí no importa la verdad, importa el show. Cuando se dice además que la acusación es la acusación de la que habla nuestro Código Penal, uno tiene que ir y revisar con cuidado, porque yo le he puesto el material para que el señor fiscal pueda disponerlo. Y puede encontrar que desde el caso Acosta Calderón contra Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Lo repite en el caso Palamara Iribarne contra Chile. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Más aún, la Corte estima que se debe tomar en particular consideración la aplicación de esta garantía cuando se adoptan medidas que restringen, como en este caso el derecho a la libertad personal. Lo repiten López Álvarez contra Ecuador y cierra esta doctrina en Barreto Leiva contra Venezuela, señalando justamente el tema de que el paso de investigado a acusado puede darse en muy breve tiempo. Entonces no es que el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación versa sobre la acusación que lleva a juicio oral, sino que versa sobre la imputación como lo ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando se cita, y se cita mal el acuerdo plenario y la sentencia casatoria 1/2017, es importante señalar que la propia sentencia casatoria señala en el fundamento 23 lo siguiente: para la emisión de la disposición de diligencias preliminares solo se requiere sospecha inicial simple. Hasta acá va muy bien, pero mire la parte importante. Para determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad. Entonces yo le digo, ¿cuáles son los hechos objeto de conocimiento? Y el fiscal me dice, esto todavía no es tu tiempo, no es tu oportunidad. Yo he reclamado ante una omisión fáctica patente en la disposición fiscal. Y el acuerdo plenario 2/2016 ha establecido que sí es procedente la tutela, que esa es la ruta. Y la comunicación de los cargos no se agota en que le comuniquen al procesado o al investigado la calificación jurídica, sino el hecho que merece esta calificación. Y obviamente, señoría, el hecho no puede haber sido árbitro y haber dictado un laudo, porque eso no tiene ningún carácter ilícito. Y en último lugar, señoría, me sorprende que el señor fiscal quiera reemplazar a la parte en la instancia ante usted, porque si usted revisa la tutela que se ha presentado, en ningún momento se le pide que me aparte de ninguna investigación. Lo que se le pide como medida correctiva está acá claramente expuesto: ordenar al representante del Ministerio Público precisar los hechos objeto de conocimiento que configuran los delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita, como los elementos objetivos que me individualizan como persona involucrada en su comisión. Ordenar al representante del Ministerio Público identificar el tiempo en que los hechos se habrían producido a fin de establecer el límite temporal de la búsqueda razonable que se pretende desarrollar. ¿Dónde está el pedido de que usted me aparte, señoría? Es un generoso regalo del señor fiscal que yo no acepto. Sí está en la página 8, está de su escrito. No, pero no está como pedido, como medida correctiva, señoría. Sino que el fiscal le ha hecho mención por ese motivo. Pero, Continúe. ¿ya? No, pero como pedido mío no está. No es parte de mi pretensión en la tutela. Y cierro, señoría, señalando que lo único que se le está pidiendo a los señores del Ministerio Público es que presenten los hechos de conocimiento que tienen carácter delictuoso y que se vinculan conmigo. No esta referencia vaga, gaseosa y genérica referida a todos los árbitros, porque la imputación que están haciendo es gravísima. Y cuando se hace una imputación grave, lo menos que se puede tener es un elemento fundado de sospecha. Eso es todo, señoría. Gracias. Fiscalía, para terminar. Sí, señor juez.
nosotros no somos magos. Quisiéramos saber qué es lo que tenemos antes para luego decir que aquí con la varita mágica ya tenemos todo. El Ministerio Público, al menos quien representa, entiende perfectamente los conceptos y no necesita de alguna manera ilustración por parte de ninguna de las partes procesales, y lo decimos con mucho respeto, conociendo la trayectoria de la defensa técnica, y más aún de usted, porque usted sobrada y suficientemente conoce las instituciones procesales, señor juez. Solamente para hacer la réplica a lo que ha señalado la defensa técnica, honorable señor juez, ha señalado hasta 3 sentencias del instrumento o de la comunidad internacional. Pero yo simplemente esas 3 quiero ponerlas de cara a lo que señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14, numeral 3. Y si me permite, se lo leo lo siguiente. Durante el proceso, ni siquiera acá todavía estamos en proceso, toda persona acusada de un delito acusada tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A ser informado sin demora en idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada en contra de ella. ¿En qué parte del instrumento de lo que ha señalado la defensa técnica establece ello? Me refiero desde las diligencias preliminares o de la investigación preliminar. No está. Es más, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual ha hecho referencia la defensa técnica, establece en el punto B la comunicación previa y detallada de la acusación formulada. Y esto quiero correlacionarlo con algo. El artículo 321 del Código Procesal Penal, que nos rige, establece que el objeto de la investigación preparatoria es justamente para que el Ministerio Público haga su investigación y determine o tiene como finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa o las circunstancias o móviles de la perpetración. Entonces, señor juez, si estamos recién en diligencias preliminares, ¿cómo se nos puede exigir al grado que pretenda la defensa técnica? Vamos a desnaturalizar el objeto incluso de la misma investigación preparatoria o la finalidad. Segundo lugar, ha señalado que le hemos dado nosotros un regalo al establecer de que estamos sorprendiendo en todo caso su judicatura, que no hemos señalado o que hemos dicho algo que él no ha señalado en su escrito. Sin embargo, está en la página 9, en el segundo párrafo, literalmente dice que de lo contrario disponer la nulidad del mandato de inclusión, separándome de la misma en tanto no concurra causa probable. Y cierro con esto. Este Ministerio Público tiene su estrategia de investigación por ley. El artículo 64 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público, dentro de su facultad, competencia, que la Constitución, la Ley Orgánica y este Código Procesal Penal nos faculta, nosotros estratégicamente podemos diseñar nuestra investigación. Y no la defensa técnica nos va a señalar cómo tenemos que investigar o a partir de qué tenemos que investigar. Y nos señala que precisemos los hechos, señor juez. Si recién tenemos una noticia criminal, tenemos recién una sospecha, nosotros iremos determinando. Y de repente no solamente sea un hecho, puede ser que sean 2 o 3 hechos. Las calificaciones son relativas, y usted lo sabe, señor juez. Las calificaciones pueden variar a nivel de investigación preparatoria, pueden variar a nivel de etapa intermedia, incluso en el juicio oral puede variar la calificación penal. En consecuencia, señor juez, pedirnos que nosotros precisemos la calificación de esos hechos, y si son cohecho o en lavado de activos o es asociación ilícita para delinquir, simplemente no resiste el análisis jurídico, señor juez. En consecuencia, reiteramos nuestra posición muy respetuosamente y pedimos a su digna judicatura que
que declare improcedente o infundado lo peticionado por la defensa técnica. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar por concluido el debate y vamos a pedir algunas precisiones a la defensa técnica y al Ministerio Público. ¿Ya? A ver, defensa, primero para empezar. En efecto, hay un escrito en el cual usted plasma por escrito, en el cual usted plasma los fundamentos de la tutela, ¿no? Sí, en la señor. página 1 está lo relacionado a sus dos petitorios que usted ha señalado, ¿no? Así es, señoría. Uno, los hechos objeto de conocimiento, requiere que el Ministerio Público le precise a usted lo siguiente. Los hechos objeto de conocimiento que configuran los delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita, así como sobre los elementos objetivos que me individualizan como persona involucrada en su comisión. Esto es, los datos objetivos que sustentan la sospecha inicial que habilita a la apertura de diligencias preliminares de investigación en mi contra, ¿no? Conforme al numeral 1 del artículo 330.2 del nuevo Código Procesal Penal, ¿sí? Sí, señoría. O sea, entiendo yo que usted conoce el delito que se le está atribuyendo según... No, conozco la calificación. La calificación, ¿no? Sí. Conoce el delito, la calificación, Las tres pero lo que usted calificaciones las requiere, el dato objetivo que justifica esa investigación seguida en su contra, ¿sí? Así es, señoría. Ya. Perfecto. Luego hay otra precisión que ha hecho también y está contenida en su escrito, que señala en la página 4 de su escrito, y que es una transcripción de la Providencia 129, ¿sí? A ver, donde dice que a usted se le está involucrando y guarda relación con uno de sus fundamentos, ¿no? Dice en el punto tercero lo que ha manifestado la Fiscalía. En tal medida, encontrarnos a nivel de diligencias preliminares, no resulta atendible lo solicitado por el recurrente, puesto que en primer orden, teniendo en cuenta que el recurrente en su condición de árbitro habría intervenido como integrante del tribunal arbitral y como tal emitió el laudo arbitral, emitió en el sentido que lo ha suscrito, creo, Sí, ¿no? señor. Con el cual se habría favorecido a Odebrecht a cambio de un donativo, promesa o ventaja, acto de soborno, específicamente en la controversia arbitral IRSA Sur tramo 3, en el laudo del expediente arbitral, el que usted ha mencionado, 1991-018-2011, de fecha 17 de agosto de 2012, junto a sus codenunciados Emilio Casina Rivas y Jorge Horacio Canepa Torres, según lo indicado en el cuadro 1 de la disposición fiscal número 10. En segundo orden, también se tiene como sospecha inicial que el dinero proveniente de sobornos se habría convertido, transferido, y eso que tiene que ver con el lavado de activos, ¿no? Y el tercer orden que señala la Fiscalía es, bajo la misma sospecha inicial existiría un aparato de organización o asociación ilícita montado por Odebrecht, el cual estaría vinculado, pues previamente a su designación como árbitro, habría sostenido acuerdos y reuniones y determinaciones por parte de sus demás codenunciados, funcionarios e integrantes de Odebrecht, con la finalidad de delinquir, determinar el procedimiento arbitral y el sentido del fallo a favor de las empresas. Entonces, entiendo yo que estos son los hechos que ameritan, según la Fiscalía, yo no digo que eso sea cierto, pero entiendo yo que estos son los hechos que la Fiscalía ha plasmado en su providencia y que ameritan la investigación en contra de el investigado Abanto Verástegui. Lo que requiere la defensa es que se den los datos objetivos de estos hechos que el Ministerio Público ha descrito, ¿sí? O sea, señoría, para mí esta es la conclusión, es la sospecha. La sospecha es una conclusión en el silogismo. Falta la premisa menor. Claro, ¿Cuáles que son los hechos? Sí, yo entiendo que ¿Cuál usted es el dice, dato ¿cuáles son objetivo? los hechos que te lleva a decir que Esto ha yo ocurrido. he recibido si nadie me nombra, nadie me menciona, ¿no? Eso es lo que usted requiere. Exactamente. ¿Cuál sí. es el tema, el hecho objetivo del lavado de activos? Si no tengo datos de cuenta, si no me han pagado, ¿no? ¿Y cuál es el dato objetivo de la asociación ilícita? Si no me dices de qué forma me he reunido, con quién me he reunido. Eso es lo que usted precisa. Eso, El dato señoría. objetivo, ¿no? Exactamente. El dato objetivo. Ya. Y Ministerio Público, esos son los hechos que tienen que ver en la investigación seguida contra el señor Abanto Verástegui, ¿no? Los que acabo de leer en este momento. Referido al expediente arbitral 1991-018-2011. Por sospecha inicial, sí, señor juez. Además, este Ministerio Público, conforme a su estrategia, está trabajando las variables. Árbitros que hayan laudado no solamente a favor de Odebrecht, sino que tengan más de 2 laudos arbitrales, como es el caso del imputado o el investigado. Además de ello, laudos que son económicamente en sumas de dinero en desmedro del Estado peruano. Bajo esas 3 variables, con esa noticia criminal y los hechos que han sido narrados,
este Ministerio Público va a determinar los hechos de manera progresiva. Ya, perdón, no lo entendí bien. Estos son los hechos, ¿no? Que por los cuales se está investigando en este momento el señor Abanto Verástegui. Los hechos por sospecha inicial que tiene el Ministerio Público. Ya, y usted mencionó ahorita 3 variables. Esos hechos han sido construidos en base a 3 variables. Ya, La variable 1 es los laudos arbitrales a favor de Odebrecht. ya, La variable número 2 es los árbitros que han participado en más de 2 laudos arbitrales, como es el caso ya, investigado. La variable número 3, señor juez, es que esos laudos arbitrales no solamente han sido a favor de Odebrecht, sino han sido en desmedro del Estado en grandes sumas de dinero. ya, esas precisiones. Con lo antes señalado, Señoría, antes que sí, cierre, solo para hacer una precisión de hecho, diga. si mira su disposición 10, yo tengo 2 laudos, no más de 2. Hay un problema aritmético con el señor fiscal. Ya, con esa precisión vamos a dar por culminado el debate y vamos a disponer que la resolución será emitida por escrito y notificado a sus domicilios procesales. Gracias.